Buenos días. En la clase anterior tuve un problema de conexión, obviamente que se dieron cuenta. Y bueno, yo no me, yo seguí con la clase unos 5 o 6 minutos más, ¿no? Em, Después ya me di cuenta que ya se había cortado, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, como siempre lo dejo ahí estaba. Esto era lo que nos faltaba, ¿no? Estábamos analizando la falla, pero ahora con rozamiento. Entonces, lo que había insistido es que el gran problema está en conocer este valor de aquí, ¿no? Ahora, lo que había, la ecuación, ¿cómo llegué a eso? Pues habíamos, de lo que revisé en el video, habíamos llegado hasta la determinación del tiempo, ¿ya? El tiempo de movimiento del sismo en este caso, porque ya estamos considerando que hay un sismo ahí, ¿no? Entonces, ese tiempo de movimiento del sismo, simplemente le multiplicamos por la velocidad, por u, ¿no? Entonces, como estamos suponiendo en nuestra aproximación más simple que es un movimiento uniforme, con velocidad uniforme, cual obviamente no es verdad, pero es la primera aproximación. Entonces multiplicamos la velocidad u por el tiempo y obtenemos esta expresión para el desplazamiento que observamos, ¿cierto? Como habíamos dicho, aquí lo que podemos medir nosotros en la realidad es esto, ¿sí? Esto que se conoce como el déficit de esfuerzo o caída de esfuerzo, el stress drop, ¿no? En inglés. Eso se puede medir, es decir, podemos ir al campo en una falla, conocemos el esfuerzo que está en esa falla. Hay un terremoto grande, nosotros vamos y volvemos a medir y obviamente tenemos esa diferencia, ¿no? Pero el problema es que no podemos conocer estos por separado, ¿no? Recuerden que el uno es el esfuerzo de rozamiento y el otro el esfuerzo transversal. Entonces, sobre todo este es el problemático, ¿no? No podemos medirlo totalmente porque pues es que la idea es que, les digo, ¿no? Pues esto ya nos podría aproximar a una predicción, porque si conocemos la velocidad del tiempo, conocemos los esfuerzos, podemos predecir el tiempo en que vendrá el siguiente sismo, pero el problema es este, ¿no? Esto de aquí no conocemos todo esto nomás, ¿no? ¿Y cuáles son los otros parámetros que no conocemos? Entonces, para tener una idea, habíamos dicho que cuando hay estas caídas de estrés, ahora obviamente no siempre se hace la medición del esfuerzo sobre el terreno, ¿no? Verán que una de las deberes que hicimos precisamente era cómo medir los esfuerzos. Habíamos visto al menos dos métodos que ustedes hicieron, como deber. Pero actualmente el mayor, la forma más fácil son mediciones satelitales, ¿no? Que podemos tener. Sobre todo cuando hay sismos grandes. Obviamente si hay sismos pequeños, los satélites no van a ver ese desplazamiento. Pero eso lo podemos medir, ¿no? Y bueno, podemos encontrar que ese stress drop, esa caída de esfuerzos, está entre el orden de 1 a 100 megapascales. Orden de variación. Esto crea el módulo de cizalladura, está en el orden de 30 gigapascales. Y un desplazamiento estándar de un terremoto, el desplazamiento puede estar en el orden de los metros, ¿no? 5 metros, un desplazamiento estándar. Entonces, el problema aquí es que debido a que hay tanta variación en los esfuerzos, si calculamos B, si despejamos B de aquí, que recuerden B cuál que era, B era la longitud de la falla, ¿no? Voy a recordar, lo que llamaríamos, sería, perdón, no de la falla, ¿no? ¿Cuánto se rompe? Que justamente no es la longitud de la falla, perdón, hay que aclarar bien, porque una falla puede ser, no es necesariamente que cuando hay un terremoto se rompe todo, es un segmento. Por ejemplo, en la zona de subducción podemos considerar eso como una enorme falla. En realidad no es la mejor, la mejor eh, concepción, pero al menos podemos considerarlo, ¿cierto? Pero de eso no es que cuando hay un terremoto toda la placa de Nazca se mueve. No, hay una parte, un segmento que es el que se rompe. Entonces, es de todas maneras, el orden de ruptura es muy grande, ¿sí? Está en el orden de los 75 metros hasta los 7,5 kilómetros, con esos valores que están ahí. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Hemos dicho que estos valores que tengo yo aquí, sobre todo este, que es el módulo de cizalladura, son valores que son eh, escalables, ¿no? Es decir, si yo quiero conocer el módulo de cizalladura de una falla,
voy y cojo una muestra de la roca, me llevo al laboratorio, hago el experimento y con eso ya sé de toda la falla, suponiendo que hay una constitución uniforme, ¿no?, de la falla. El problema, obviamente, insisto, y por eso tratar de seguir siempre en esto, porque, les digo, una de las labores que tenemos aquí como científicos, como investigadores, y ustedes como estudiantes de las ciencias, futuros profesionales, es saber explicar un problema importante, que es por qué todavía no podemos predecir los terremotos, ¿no? Entonces, si puedo yo medir todo esto, ¿dónde está el problema? Pues una vez más, el problema, insisto, está en el esfuerzo de rozamiento, porque las leyes de rozamiento no son escalables de manera simple. Hay algunos esfuerzos, justamente esa es la idea, ser escalables, es decir, ¿qué quiere decir escalables? Que yo mido eso en el laboratorio y tengo una forma de transformarle a una escala más grande, ¿no?, que es la escala real. Pues bueno, las leyes de rozamiento son mucho más complicadas, ¿no? No es lo mismo trabajar con dos rocas en el laboratorio que las mismas rocas a nivel de una gran falla, ¿no? Entonces, eso hay que insistir, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de ver a lo largo de estas. Una será seguramente una clase más, ¿no?, seguramente, sobre cuál es el problema con los terremotos, por qué no podemos predecir. Entonces, si bien no podemos predecir los terremotos, vamos a ver que con esto, porque esto es una primera aproximación, y vamos a ver lo siguiente, sí podemos al menos determinar algunas de sus características, ¿no?, que a la larga sí nos sirven, ¿no?, porque a la larga eso conlleva que podemos hacer un cálculo de peligrosidad sísmica, que obviamente eso no lo hacemos en este curso, eso en otro curso, que es el curso de Geología Ambiental, pero la idea aquí es tener estos conceptos de base, ¿no?, de tal manera que cuando lleguemos al curso de Geología Ambiental y necesitemos calcular ya el riesgo y el peligro sísmico, o al revés, primero el peligro, luego el riesgo, aunque bueno, en realidad el riesgo a nosotros no nos interesa, es la peligrosidad sísmica, la amenaza sísmica, lo que nos va a interesar a nosotros. Eso nosotros podemos entender de dónde vienen las cantidades y las dificultades que están incluidas ahí. Entonces, esto era lo que, como les digo, ya había seguido en la clase. No me había dado cuenta que se había cortado la conexión, porque generalmente, sabes, viendo el pizarrón, viendo los apuntes, y no necesariamente estoy viendo la pantalla, ¿no? Listo. Entonces, verán que partimos de este modelo. Lo siguiente es eh, cómo vamos a caracterizar a ese esfuerzo de rozamiento. Entonces, por si acaso, aquí ponía esto para esfuerzo, el AT, ¿no? La letra tau, en lugar de utilizar la sigma, utilizamos la tau. F por friction, ¿sí? Y le ponía un S. No he explicado todavía por qué pusimos esa letra S ahí. Pues obviamente ahí tienen que acordarse de sus cursos básicos de rozamiento, que eso se ve desde el colegio, que hay dos coeficientes de rozamiento, ¿no es cierto? Hay un coeficiente estático y un coeficiente dinámico. No es lo mismo cuando el cuerpo inicia el movimiento, cuando rompe el primer rozamiento, que luego cuando se desliza a una velocidad constante. Entonces, ese de ahí es por estático, ¿no? Estamos en el caso estático, porque en nuestro caso simplemente estamos considerando que tenemos nuestra falla, se deforma, se rompe, y lo único que hace luego es ir con velocidad constante. No hay un rozamiento dinámico en la primera aproximación. Entonces, por eso es esa S de ahí. Entonces, vamos a tratar de ver de dónde podemos sacar ese valor de ahí, esa S. Para ello, pues nada, es cuestión de acordarse de nuestros, de nuestros cursos básicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del curso básico que teníamos? Teníamos una especie de plano, teníamos un bloque por acá, ¿no? Y sobre este bloque actuaban actuaba su peso, y pues ese peso se descomponía en dos componentes, ¿no? Una componente normal y una tangencial, eso lo vamos a repetir. Y eso me daba una fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Aquí ya no nos interesan fuerzas, la única cuestión es que vamos a transformar esas fuerzas a esfuerzos. Entonces,
El esfuerzo normal, en este caso, simplemente es igual a la fuerza de rozamiento, que es la componente del peso, por el seno del ángulo, donde acuérdense, este ángulo es el ángulo de inclinación de mi plano. ¿Y cómo transformamos? Perdón, no es el seno, es el coseno. No es cuestión de revisar esto. Han hecho no sé cuántos ejercicios de física. Eso, plano con fuerza de rozamiento. Bueno, aquí hay una aplicación de eso. Esa es la fuerza. Y para encontrar, recuerden que el esfuerzo es una fuerza sobre área. Ahora, como estamos considerando de que hay una velocidad constante, ¿qué quiere decir? Que este esfuerzo debido al peso se tiene que equilibrar con un esfuerzo debido al rozamiento, ¿no? Verán que ahí lo que dibujo son vectores, son las fuerzas, ¿no? Pero en realidad aquí nos interesa más a nivel de esfuerzo. Por lo tanto, el esfuerzo de rozamiento, ¿sí?, tiene que ser igual al esfuerzo eh, al esfuerzo eh, paralelo al plano. Y esa componente va a ser igual a m g seno de teta. Si fuese una fuerza, ¿no? Pero como es un esfuerzo, le divido para el área. ¿Qué más? Obviamente yo sé que, además de eso, por otro lado, yo sé que el esfuerzo, verán que esto es por la dinámica, ¿no? La velocidad tiene que ser constante. Pero por otro lado, yo sé que bueno, perdón, digamos, sonaba el teléfono, como siempre es un nivel problema. A ver, entonces, eh, teníamos el esfuerzo, ¿no? De haber igualado las fuerzas, pero por otro lado, nosotros vamos a recordar la ley fundamental del rozamiento, ¿no? Que es una ley que en realidad, yo no sé por qué a veces no le ponen siempre el nombre, pero en los libros más de ingeniería, en los libros de física básica no, casi nunca lo mencionan, ¿no? Este nombre, ¿no? A un montón. Simplemente le dicen la ley de rozamiento. Eh, y bueno, generalmente no lo hacen porque a veces no está muy claro si este era un ingeniero francés, ¿no? Que fue el primero que escribió esto, pero eh, hay la idea que en realidad él lo leyó de otra parte, ¿no? O sea, y lo escribió ahí. Entonces, por eso a veces muchos libros de física no ponen el nombre, no se lo atribuye, pero vale la pena conocer, ¿no? Que, de todas maneras, en el libro, muchos libros mencionan, ¿no?, la ley de Amonto. Uh, Parece, de lo que se ha investigado históricamente, que en realidad fue Leonardo da Vinci, ¿no? Famoso científico y artista, que fue el primero que enunció esto. Y como Da Vinci al final de sus días fue a trabajar en Francia, parece que él escribió varias de estas cosas y bueno, este ingeniero leyó eso, ¿no? O sea, de hecho, él cuando escribe no se atribuye, ¿no? Por eso, como les digo, muchos libros, sobre todo los de física básica, es muy raro que lo mencionen. Pero bueno, también es importante ver de dónde viene esto. Entonces, parece ser que Leonardo da Vinci fue el primero en encontrar esta ley, ¿no? Que dice simplemente que esto lo habíamos visto obviamente con fuerzas. Aquí vamos a poner con esfuerzos. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfuerzo estático es igual al coeficiente de rozamiento estático por el esfuerzo normal.
Entonces, como les digo, ¿no? Simplemente lo que ustedes conocen desde la secundaria, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Aquí lo único que estamos haciendo es con esfuerzos. ¿Sí? Y claro, aquí ya empezamos a simplificar mucho más el problema, porque este es el problema, ¿no? La ley esta de rozamiento es muy simple, es demasiado básica para el problema de una falla. Pero ya vamos a ver que aplicando inclusive esta ley básica, sí obtenemos conclusiones que luego se verifican en la observación, ¿no? Esa es la idea. No es cuestión de hacer eh, cálculos por llenar la pizarra, ¿no? Ya es más que sí, ya tenemos una guía. De hecho, vamos a ver cómo se llega a lo que se conoce como la teoría de Anderson del fallamiento. Entonces, obviamente, esto de la ley esto se conocía desde hace muchos cientos de años, pero al inicio del siglo XX, un geólogo, igual americano, Anderson, él vio que se podía aplicar esto a las fallas, ¿no? Entonces, antes de llegar a aplicar, pues bueno, la idea sería que este sería el rozamiento por la ley de Amonton, ¿cierto? Y ahí, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando ya Anderson, que fue el que aplicó esto, él se dio cuenta enseguida de que esto no cuadraba, algo no estaba bien ahí. O sea, porque si solamente utilizamos el coeficiente de rozamiento, no daba era demasiado grande, ¿no? A lo que se observaba en la realidad. Entonces, la primera idea ahí es introducir una corrección debida a un esfuerzo adicional que se conoce como la presión de poros. Eh, entonces, entendamos bien esto de la presión de poros, porque igual esto también da mucho después pie a todas las ideas erróneas acerca de los terremotos, ¿no? Estamos hablando de la presión de poros, entiendo que ustedes ya han avanzado algo en la mineralogía, en la petrografía, sabe que tienen rocas y dentro de las rocas hay microporosidades donde hay agua, ¿no? La cuestión es que cuando hay suficientemente esfuerzo, esa agua se libera y esa liberación obviamente hace que se disminuya el rozamiento en el material. Entonces, es algo que se ha observado. De hecho, es algo que actualmente se utiliza mucho en la microfracturación hidráulica, que es una técnica de explotación de gas, ¿no? Consiste en meter fluidos a presión dentro de una matriz rocosa, generalmente un schist, de ahí el nombre de los gases de schiste o gases de esquisto, bueno, en español es esquisto. Nosotros como territorio de Ecuador, aquí no hay mucho eso, ¿no? Entonces no se ha explotado todavía, pero ¿se acuerdan ¿se acuerdan esas imágenes que vimos antes, eh, al inicio, un poco sobre la gravimetría en la costa? Bueno, se acuerdan que era hecho eso por Sinopec y por Petroecuador. Bueno, la idea era eso, ¿no? Tratar un poco de ver si había yacimientos de esquisto ahí, ¿no? Para explotar. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con las fallas? Es que obviamente ahí rápidamente se dieron cuenta de que a veces cuando se hace esta inyección de fluido cerca de una falla, pues puede, o de hecho ya ha producido terremotos, ¿sí? Terremotos grandes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la interacción entre los fluidos y la falla es evidente, ¿no? Ahora, mucho cuidado, esto a veces se combina con el conocimiento, como bien digamos, sí, con conocimiento más popular del hecho de que el agua atmosférica, por ejemplo la lluvia, puede interaccionar con
se combina con o sea, hay conocimiento a veces popular de que el agua atmosférica, es decir, si hay lluvia o no deja de haber lluvia, puede eso inferir en que se produzcan o no se produzcan terremotos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque o sea, la idea es que esto, cuando se ha hecho este experimento, y verán que se ha hecho varias veces, y hay ya reportes muy claros de... algunas veces, obviamente, se ha realizado, ha producido daños graves, ¿no? Como un terremoto en China que hubo hace unos 2 años, donde se estudió muy bien esto. Verán que la idea no es que simplemente el agua se filtra, ¿no? La idea es que en este caso sí están verdaderamente inyectando agua. Y más que agua, en realidad son fluidos, una mezcla de fluidos, directamente a la falla, ¿no? En profundidad además, o sea, no es que va por la superficie, ¿no? Eh, Esto, como digo, lo único que han comprobado es que sí que hay esta componente debido a la presión de poros que se llama. Eh, una vez más, esto pues a la larga nos lleva a pensar que puede ayudarnos. Hay que ver también el lado positivo de que en algún momento nosotros podemos utilizar esto para hacer una ingeniería sobre los terremotos. Es decir, si observamos que hay una zona donde hay mucho estrés, podemos inyectar fluidos ahí y lograr que la energía se disipe lentamente. Ahora el problema, ¿por qué no hacemos eso? ¿Y por qué es peligroso esto justamente del fracking? Porque igual, o sea, tenemos un conocimiento general de que hay una interacción, pero no conocemos las leyes exactas y no sabemos cuánto hay que inyectar para que se produzca el movimiento. Entonces sigue siendo peligroso y por eso la gran mayoría de gente se opone a esta técnica del fracking, sobre todo en una zona donde hay muchísimas fallas, como sería nuestro caso, ¿no? Cualquiera de esas se puede activar. De hecho, una vez yo conocí a algunos de los compañeros que tenían antes mi doctorado, algunos ya habían comenzado a trabajar y uno trabajaba exactamente en esto, ¿no? En una zona en el norte de la frontera entre Alemania y Francia, donde estaban haciendo esto, ¿sí? Este fracking. Y bueno, su labor era monitorear mediante sismómetros día y noche esa zona, ¿no? Porque apenas empezaba a haber una actividad sísmica inusual, ordenar que se pare eso para evitar cualquier movimiento sísmico importante ahí, ¿no? Entonces, eso existe, ¿ya? Eso no, ya no es una hipótesis, es totalmente cierta, es interacción. Pero como les digo, no hay que considerar simplemente que es el agua de superficie, el agua de lluvia, el agua de un río, no es tan simple la interacción. Porque si no, o sea, ustedes piensen, o sea, ¿dónde están los terremotos principales? Los terremotos principales están en las zonas de subducción, y las zonas de subducción generalmente están debajo del mar. Entonces, obviamente, ¿no? Y no es que esa agua se filtra, genera los terremotos. Entonces, ahí, cuidado, ¿no? O sea, tenemos que ver dónde está esa presión de poros, cómo se produce esa interacción entre el fluido y la fricción. Entonces, no conocemos exactamente eso todo, pero conocemos una aproximación y la aproximación que está planteada es que este esfuerzo de rozamiento vamos a reemplazar nuestro esfuerzo normal, le tenemos que retirar algo porque si no esto sale mucho, entonces le ponemos una PW, que es la presión debido a los poros, ¿no? Y W obviamente una vez más por el agua, ¿no? Porque está involucrado agua ahí. Entonces, les digo, son cosas simples, son modelos simples que ustedes con su física básica ya pueden entender y tener ya una imagen clara de, sobre todo, cuál es la dificultad de predecir esto, ¿no? Entonces aquí esto es muy aproximado, o sea, esto se verifica, pero esta ley es muy aproximada, o sea, ahí necesitamos justamente las escalas. ¿Cuánto? ¿A qué escala estamos haciendo esto? Entonces, vean, ¿no? Ese es el problema, porque la gente dice, no, pero ya conocemos todo esto, ¿por qué no podemos predecir? ¿Qué falta? Bueno, falta que este término de aquí es una ley muy aproximada, ¿sí? Es una constante por esto de acá, pero aquí dentro de esto hay unas leyes de escala. ¿Sí? Es decir, que cuando hago esto a 10 metros no es lo mismo que cuando hago a 1 kilómetro. Y eso no está escrito aquí. ¿Sí? Aquí está puesto como si no hubiese escalas.
Por eso la insistencia de que uno de los problemas principales que tenemos en los modelos de geociencias es el problema de las escalas, ¿no? O sea, son cosas que todavía no se han resuelto totalmente. O sea, ni en la física ni en las matemáticas tampoco, ¿no? Solamente vemos los modelos aproximativos. Entonces, esto de aquí nos lleva con estas simplificaciones. Nos lleva a la teoría de Anderson. Fallamiento, ¿no? O de cómo se producen los terremotos en esta teoría. ¿Qué tiene que ver las fallas con estos? ¿Qué pasa cuando en las fallas introducimos el factor de rozamiento? Pues como les digo, esto es principios del siglo XX, ¿no? Esto ya es más nuevo. Es otra aproximación. Aquí la idea sería, veremos la aproximación. Para eso, pues bueno, teníamos las relaciones que recordamos, bueno, os voy a volver a escribir, ¿se acuerdan? Entonces, esas relaciones para una falla normal, para una falla inversa, cuando es positivo el deviatórico, cuando es negativo, eso ya lo hemos visto. La idea aquí sería que nosotros, en cambio, para esto necesitamos diferenciar que tenemos dos escenarios, ¿no? Si tenemos, supongamos que esta es nuestra falla, voy a dibujar una falla inversa primero, ¿sí? Porque nada más recuerden que en la falla inversa el deviatórico es positivo, entonces es un poquito más fácil los cálculos. Lo que hay que comprender aquí es que nosotros tenemos unos esfuerzos, los esfuerzos, y además solo voy a poner en 2 dimensiones. Y la idea es que cómo voy a relacionar estos esfuerzos en los ejes principales con los esfuerzos en otros 2 ejes que yo pues, si quieren, voy a dibujar las direcciones de los ejes principales para tener claro de qué estoy hablando. Mis ejes principales, como son solo 2 dimensiones, yo tendría, este sería el XX, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Son los ejes principales. Pero no son esos ejes los que me interesan necesariamente, sino que son estos ejes ahora. Yo quiero ahora transformar esto a unos eje tangencial al plano, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Recuerden que en algún momento que estábamos viendo al inicio de cuando hablábamos de los esfuerzos, yo les había dicho que hay todo un trabajo de fórmulas de rotación, ¿no? ¿Cierto? Cuando tenemos en unos ciertos ejes, nosotros podemos utilizar esas fórmulas para rotar nuestro sistema y ponerlo en estos ejes que nosotros queramos de acuerdo al ángulo. ¿Cuál ángulo vamos a rotar? ¿Cuál nos conviene medir ahí? Bueno, ahí puedo, obviamente el ángulo que me interesa es el ángulo de buzamiento de la falla, ¿no? Que es algo que ustedes seguramente ya revisaron en su tarea de ayer. Ahora recuerden que si estamos en este caso, pues seguramente el ángulo de buzamiento simplemente va a ser este de aquí, ¿no? Este ángulo beta de acá, entre el horizontal y este vertical de acá. Nada más por facilidad de la representación ahí, generalmente se escoge el otro ángulo, ¿no?
Entonces recuerden que este sería mi ángulo beta. Este problema de dibujo aquí. Sería ángulo beta. Y en cambio, este sería asimido de la vertical al plano de falla. Ese es mi ángulo de buzamiento, por eso le pongo la beta para acordarme que es el buzamiento, ¿no? Nada más que es en este caso más fácil escribir respecto a este ángulo de acá, ¿no? Al ángulo teta. Y eso es lo que luego pues vamos a recordar, ¿no? En función del ángulo, porque la idea es que es más fácil rotar respecto a este ángulo teta. Podríamos escribir directamente desde el inicio del ángulo de buzamiento, pero es más fácil por este ángulo de acá, ¿no? ¿Sí ven? Porque este ángulo, si hacemos, ¿sí?, por ángulos correspondientes, este ángulo es el mismo ángulo de acá, ¿sí? Entonces me permite, con ese ángulo, expresar mi rotación. Si yo quiero rotar, aquí lo que veo es que yo quiero rotar, o esta componente ha rotado, de aquí hasta acá, un ángulo teta. Entonces es el ángulo de rotación que yo tengo que realizar para cambiar de mis ejes principales a mis ejes ahora perpendicular al plano de falla y tangencial al plano de falla. Ahora esas fórmulas, como les dije, no las habíamos reducido, simplemente las vamos a utilizar. Las fórmulas eran estas, ¿no? 5xx más está bien, nada más que es mejor si lo escribo más acá, porque si no, no va a alcanzar. Es preferible, damos un espacio más acá. Entonces, verán, ¿no? Por rotación. Por rotación de ejes. Entonces yo tengo sigma n, un medio de sigma xx más sigma y más un medio por el coseno de 2 teta, ¿no? Y para el eje tangencial me queda menos un medio de sigma xx menos sigma y seno de 2 teta. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que yo conozco, ¿se acuerdan? ¿Cuánto vale este sigma xx, sigma y? De las fórmulas, les recuerdo, ¿no? Sigma y es rho gy. El xx es rho gy más el deviatórico. ¿Ven? Esto conocemos desde la clase anterior. Bueno, anteriormente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar esto en estas fórmulas de acá. Igual, pues ahí hay algunas simplificaciones, etcétera, que puedo hacer. Quieren a este, llamémosle 1, 2, 3, 4. Entonces, reemplazo 3 y 4 en 1 y 2. Claro, para reemplazar todo eso, hacer las simplificaciones, pues eso es bastante simple, no lo voy a hacer. Las simplificaciones, me va a quedar sigma n o gy más el deviatórico sobre 2, 1 más coseno de 2 teta. Y el tangencial me va a quedar menos el deviatórico sobre 2 seno de 2 teta. Es una simplificación simple, ¿no? En este caso, ya vamos a ver, ¿no? Es más, a veces más importante ver las fórmulas después que hacer todas las operaciones. Pero como les digo, este caso es un reemplazo simple, factor común, y obtengo ahora estos esfuerzos normales y tangenciales, ¿cierto? Todavía hay algo más que puedo reemplazar ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede reemplazar? Pues
yo conozco, recuerden. Entonces ya me toca borrar esto. Entonces, sí, generalmente a veces cuando ustedes están en física básica, en otras materias básicas, los profesores a veces les envían de consulta y les dicen consultar algún problema que se pueda aplicar, por ejemplo, el rozamiento, ¿no? Eh, bueno, este sería el caso, ¿no? Obviamente no lo podemos ver esto en física básica. ¿Por qué? Porque verán que aquí lo que estamos haciendo intervenir son esfuerzos, no fuerzas, y además estamos haciendo intervenir leyes de rotación, ejes principales. Entonces, porque a veces dicen, no, pero esto se puede dar en física básica, no cualquiera. No, o sea, no necesariamente. Sí, las operaciones son simples, pues ven, no hay integrales, no hay derivadas, ¿no? Todavía, porque cuando empiezan en física básica todavía no aprenden a derivar, todavía no aprenden a integrar. Pero también hay un cierto momento de que se puede ver esto, ¿no? Porque a veces nos han dicho, pero esto puede enseñar desde el primer semestre, ¿no es cierto? ¿Por qué no les enseñamos desde el primer semestre? Pues no, pues mira, hay algunas cosas como los conceptos de esfuerzo. Aquí yo he dibujado, verán, es otra cosa que también quiero insistir, ¿no? Verán que es esas flechas que he dibujado ahí, por favor, no son los esfuerzos, ¿no? ¿Verán? No son esfuerzos. Recuerden que los esfuerzos no son vectores, son las componentes de algo más que es un tensor. Aquí lo único que hacen esas flechas es mostrarme las direcciones. ¿Sí? Entonces, si quieren, esto le habría llamado dirección del plano tangencial, dirección del plano normal. Entonces, verán, ¿no? Eso hay un paso más de simplemente ver esto con fuerzas, ¿no? Ya habíamos dicho por qué, porque lo que estamos explicando esto es una falla, y habíamos dicho que estas expresiones para las fallas vienen del hecho de que cuando yo considero una falla no solamente hay fuerzas o esfuerzos, sino también hay deformaciones que están involucradas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con querer simplificar esto simplemente a fuerzas. No va a tener sentido eso, ¿no? ¿Verdad? Y sobre todo, mucho cuidado con pensar que esas flechas que estoy poniendo ahí son vectores, el vector es sigma XX, el vector sigma Y. No, no son componentes de vectores, ¿no? Estamos. Verán que esas explicaciones siempre vale la pena insistir, porque ese es el conocimiento básico que esperamos que ustedes tengan, porque, pues, digo, si ustedes han abierto ya un libro de geología estructural, esas letritas de por ahí, ¿no? Sigma XX, sigma Y van a aparecer, o si abren un paper o alguna cosa así. Entonces, ustedes ya tienen que tener esa idea de qué significa y qué mismo es eso que estoy viendo ahí, qué unidades tiene. Y la forma de aprender precisamente no es simplemente pues, decirlo una vez y repetirlo, ¿no? La idea, cómo uno aprende estos conceptos es utilizándolo varias veces, ¿no? Esa es la idea. ¿Sí? Es un poco la tarea de cómo aprendemos física aplicada en ingeniería, ¿no? O sea, entonces decía, esto no se puede resumir simplemente a poner un manual con fórmulas. Decimos simplemente, bueno, estas son las fórmulas que un ingeniero debe utilizar, acá tiene el manual, mostramos uno que otro ejercicio aplicado y bueno, terminado, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? O sea, ¿cómo uno se entiende esto? Es precisamente aplicando esto a algunos problemas, viendo cómo manipulamos esos valores. Esa es la manera en que nosotros lo vamos a ir aprendiendo, ¿no? Por eso, les digo una vez más, la idea que deberían estar haciendo, que bueno, ya no nos falta mucho en el curso, pero al menos la idea es que ustedes en este curso que estamos haciendo vayan tomando nota y repitiendo esto y que más bien el video, ¿sí? Lo que puede servir luego es para, si tuve dudas, ¿no? Esto que anoté aquí en mi cuaderno no está claro, entonces voy al video. Y si no, voy también al libro, ¿no? Entonces, ¿sí? Esa es la idea del aprendizaje, ¿no? Eso igual hay que insistirles, ¿sí? Insistirles que eso es lo que estamos haciendo. Y eso, bueno, a veces es idéntico a cuando estamos en la clase presencial, ¿no? Ah, porque verán que es otra cosa, ¿no? Ya saben que no hay obligación de asistir a esta clase, eso no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún inconveniente, eso está puesto desde el reglamento mismo de este tipo de clases.
no están obligados a asistir y además, pues el hecho de que no estén obligados a asistir, pues no, como digo, no tendría sentido que yo les diga o les califique sus apuntes para ver si están tomando apuntes, si están siguiendo la clase, o que les obligue a que enciendan su cámara. ¿Sí? O sea, digo, todos estos detalles es importante explicarlos porque todo ese tipo de cosas nos pueden luego preguntar, ¿no? O sea, ¿por qué están haciendo estas clases así? Los estudiantes no se conectan. Bueno, o sea, así se ha establecido desde el inicio, ¿no? Que pues la asistencia a las clases sincrónicas no es obligatoria, ¿no? Por lo tanto, por eso yo considero que no debe ser obligatorio también, por ejemplo, obligarles a que ustedes enciendan su cámara, ¿no? Entonces, deben, o sea, si ya ponemos unas clases obligatorias, todos tienen que asistir como las clases normales, pues bueno, ahí sí, ¿no? Entendemos, pero eso no se ha dado. Entonces eso hay que explicarlo en función de que, les digo, ¿no? Siempre nos pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo este tipo de clases de esta manera, ¿no? Entonces, les digo, la idea es que ustedes, su trabajo en la clase es ir tomando apuntes de todo esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Eh, para ahí sí ir aprendiendo la materia, ¿no? Porque si no, como les digo, luego, o sea, no existe otra manera, o sea, no, el cerebro humano no aprende así, o sea, contemplando las cosas no se aprende, ¿no? O sea, cuando uno hace una contemplación descansa, ¿no? Sí, por eso a la gente le gusta ir a la playa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno se sienta, pues, ve el mar o el río, no sé dónde esté la playa que usted quiera, o la montaña, si no es la playa, la montaña. Entonces contempla, descansa, ¿no? Pero esto, pues, no es un descanso, es un trabajo, ¿no? Esa es la diferencia. No se puede descansar estudiando geodinámica, ¿no? O sea, la idea es que aquí estamos en un régimen de trabajo, ¿no? Entonces, el régimen de trabajo exige esfuerzo, ¿no? Entonces, como el nombre mismo de las magnitudes, hay que esforzarse. Entonces, todas estas indicaciones, digo, son importantes, les puede servir para luego, sobre todo porque ha habido ya algunos, ustedes no, pero de algunos otros grupos, ha habido quejas de que hay profesores que como que les obligan a asistir a ciertas clases. Bueno, entendemos que a exámenes puede ser, ¿no? O sea, si un profesor plantea un examen, va a querer que lo hagan a esa hora, ¿no? Pero hay algunas otras quejas en ese sentido. De ustedes no, o sea, no sé, de otros grupos. Como les digo, a mí eso me llega por la cuestión de la dirección de la carrera, entonces acá está un poco procesando esos problemas. Ustedes no ha habido ese problema, pero, como digo, puede haber de aquí a lo que falta, de aquí siempre puede haber, entonces es mejor volver a explicar todo este asunto de por qué estamos haciendo las clases así, ¿no? Cuál es el sentido de de esta forma de enseñanza, ¿no? Así que, como les decía, si volvemos a nuestras ecuaciones, tenemos estas dos ecuaciones de acá. Y la idea con esto es que tenemos la otra todavía, la que escribimos hace un rato, ¿se acuerda? La que me decía que el esfuerzo en función de la ley de Hamilton es igual a Fs, sigma n, pero menos una presión de poros. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Pues bueno, ustedes ven que yo tengo el sigma n vale todo esto, ¿no es cierto? Entonces voy a reemplazar por todo esto de acá, sigma n, lo tengo aquí, lo reemplazo acá. Si quieren, pongámosle esta era 4, 5, 6. Ecuación 7. Reemplazo. Verán que por este lado tengo t y por este lado tengo sigma n. Entonces t reemplazo de este lado, sigma n reemplazo acá. ¿Estamos claros? Reemplazo 5 y 6 en 7, ¿no? La ley de Hamilton. Igual hay un poco de fórmulas que no voy a poner ahí. Verán que acá hay un menos, ¿no? Y aquí tendrán cuidado porque este es el día tórico. La idea es que es positivo cuando es falla inversa y es negativo cuando es falla normal.
también, pues, podemos ver el caso de la falla de rumbo, pero es la teoría de Amonton, tal como lo estamos viendo, se desarrolló para estos dos tipos de falla, ¿no? Porque, pues, les digo, es la primera aproximación, pero van a ver que tiene algunas cosas interesantes. Entonces, por eso, para considerar los dos casos, yo puedo poner mi más menos aquí, mi más menos, entonces, de todo esto, ¿sí? Obviamente aquí se va a, al reemplazar este, me queda este, ¿no? Más menos. Ahí están considerados los dos signos. X sobre 2, seno de 2 teta. Entonces, reemplazado esto. Y ahora voy a reemplazar acá, ¿no? Bueno, ya no me alcanza en esa línea, pero puedo poner acá abajo, me queda Fs, coeficiente de rozamiento estático. Acá va a quedar ρ, G, Y menos la presión de poros más todo esto de acá, ¿no? Sigma XX sobre 2 por 1 más coseno de 2 teta. Entonces tengo esta ecuación. De todo esto, lo que me interesa a mí, porque una vez más, verán que cuando estoy haciendo un modelo, es un modelo de las fallas, no hay que perder que ahí lo que yo puedo despejar, que sería otro trabajo, ¿no? Algunas cosas que nos van quedando. Coge Y menos, más menos, verán, porque aquí hay un más menos que pasa a dividir, este más menos del seno pasa a dividir, seno de 2 teta menos Fs, 1 más coseno de 2 teta. Y con esto tengo el deviatórico de mis fallas, ¿no? Que yo puedo. ¿Sí, hola? Sí, bueno, a veces se corta la conexión, pero bueno, creo que volvimos, ¿no? Sí. Bueno, por si acaso a veces si hay este problema, puede ser que no. Otra manera, ¿no? De advertir que por si acaso se ha cortado, aunque es claro, ¿no? Si me ahorita que se cortó, ya inmediatamente me informó. Pero ya volvimos, ¿no? Listo, no sé, el problema es que a veces no veo exactamente cuándo se corta. Entonces decíamos que habíamos reemplazado, despejado el deviatórico, ¿no? Y voy a tener esta expresión de ahí. Eh, ahora, ¿a dónde estoy tratando de llegar con esto? Todavía puedo simplificar un poco más, ¿no? Todo esto de ahí. La idea es, aquí viene un trabajo, pues de hecho el artículo, el paper de Anderson, donde explica esto, eh, tiene algunos detalles matemáticos, ¿no? El siguiente detalle es que no los vamos a ver totalmente, ¿no? Sería minimizar, ¿sí? Encontrar el esfuerzo mínimo respecto al ángulo. Entonces, ¿cómo se hace un problema de máximos y mínimos? Pues nada, tengo que derivar toda esta expresión, obviamente esto es una constante, ¿no? Pero tengo que derivarlo de abajo respecto al ángulo e igualar a cero. ¿Sí? Puede ser otra labor que inclusive podríamos pedir que hagan de deber. No lo vamos a hacer porque pues coincide con el fin de semana, pero digo, mira, aquí hay una serie de aplicaciones de su física básica, de sus derivadas.
que son, que deben ser evidentes para ustedes en este momento, ¿no? Entonces, me pide encontrar el mínimo porque obviamente hay un mínimo a partir del cual se produce, recuerden, necesito un esfuerzo mínimo, ¿no? Porque aquí ya, bueno, recuerden que hay un movimiento aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro el mínimo? Pues tengo que derivar todo esto e igualar a cero. Y ahí me van a salir dos condiciones, o una condición, ¿no? Igual no la vamos a encontrar, pero si ustedes, de hecho, van a ver, es una condición que es bastante similar a la que ya conocen en los planos inclinados, ¿no? Pero aquí obviamente es un ejercicio de minimización, ¿no? Porque en los planos inclinados, ¿ustedes qué hacen? Generalmente tienen un plano, le van subiendo, subiendo hasta encontrar un ángulo mínimo donde se produce el deslizamiento. Bueno, es exactamente lo mismo que aquí, nada más que aquí sí hay que hacerlo con una derivación igualado a cero. Bueno, la condición que voy a obtener es que la tangente de 2 teta es menos más, verán estos símbolos, estos signos, ¿no? Es importante, menos más 1 sobre el coeficiente de rozamiento. Es que la tangente de 2 veces el ángulo tiene que ser igual a 1 sobre el coeficiente de rozamiento estático. Y aquí sí podemos, por facilidad, recuerden que no estábamos utilizando el ángulo de buzamiento, entonces aquí estamos viendo, ¿no? Verán que el ángulo teta es el ángulo complementario al ángulo de buzamiento, ¿no? Que es el que medimos en el campo, ¿no? En el campo se puede medir el buzamiento. Buzamiento, que es el ángulo beta. Bueno, ahí que obtenemos, pues nada, podemos considerar, para pasar ahora sí al ángulo de buzamiento, nosotros podemos encontrar que si tenemos una tangente, la tangente del ángulo complementario es la misma, pero cambiada de signo, es decir, la tangente del ángulo 2 beta ahora será igual a menos la tangente del ángulo complementario, por propiedades de ángulos complementarios, ¿no? Entonces, simplemente es esto que obtuvimos, cambiado de signo. Es decir, que obtengo, aquí obtengo, ya no quiero borrar, vamos a hacer un espacio por acá, que la tangente de 2 beta, como es menos más, esto hace que cambie a más menos 1 por el coeficiente de rozamiento. Y obviamente ahí tengo dos casos, ¿no? Cuando es positivo, es la falla inversa. Y cuando es negativo, falla normal, ¿no? Porque recuerden que este más menos en realidad viene de considerar el signo del deviatórico, ¿no? Entonces, estar seguros de que cuál de los dos casos yo utilizo el más, entonces una falla inversa. Cuando utilizo el menos es una falla normal. Entonces, inversa o falla de empuje, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, acá tengo este seno, este coseno. Yo puedo igual escribir finalmente esos senos y cosenos en función de la tangente, ¿sí? Y obtener ahora sí la fórmula final de la teoría de Anderson. Voy a reemplazar acá, ¿no? ¿Verán? Nada más que ahora en lugar de poner el seno y escribir el coseno, yo puedo eso reemplazarlo por escribirlo en función de la tangente. Y la tangente escribirla en función del coeficiente de rozamiento. Entonces, verán que en esta parte, les digo, aquí es una elección, ¿no? A veces hay partes en las cuales nos demoramos más haciendo los reemplazos porque generalmente son cuestiones más nuevas, ¿no? Eh, en cambio aquí, pues aquí son reemplazos simples, ¿no? Considero que no, no ganamos mucho si vemos todo el reemplazo, ¿no? Más bien mejor ir al siguiente modelo, que es el que ya va a funcionar. O sea, que digamos, este también funciona, ¿no? También es importante. Eh, pero pues son operaciones que consideramos que ustedes han visto de manera básica, ¿no? Reemplazar senos por cosenos en función de las tangentes. Bueno.
En cambio, ya el siguiente modelo sí tiene cosas un poco más detallistas, ¿no? Cosas nuevas que vale la pena ver. Entonces, reemplazamos todo esto y obtenemos la fórmula de Anderson del fallamiento. Es decir, que el esfuerzo deviatórico es igual a más menos 2 del coeficiente de rozamiento, rho g y, menos la presión de poros sobre 1 más fs al cuadrado a la u medio, menos más, y aquí tendrán cuidado, ¿no? Si ven ese menos más fs. Ahora aquí igual vale la pena la explicación, porque aquí yo generalmente lo que les suelo pedir es que utilicen esta fórmula, dar algunos valores para reemplazar y ver qué nos sale. ¿Cuánto nos sale esto? Nada más tener cuidado, ¿no? Verán que cuando escoja el más acá, lo que indica aquí este orden es que si va el más acá, acá va menos, ¿no? Y si va menos acá, acá va más, ¿no? Por si acaso. Pues, es un poco ahorrar para falla inversa, escogemos el menos para falla normal, ¿sí? Pero eso significa que si escojo el más, acaba más y acaba menos. Si escojo el menos, acaba el menos, acaba el más. Claro, ¿verdad? Son cuestiones simples para no escribir dos veces una fórmula muy parecida, ¿no? Entonces hemos obtenido la fórmula de, de Anderson para el fallamiento, que igual aquí también tendrán cuidado, ¿no? Aquí hay otras aplicaciones, como por ejemplo la fórmula de Moore-Coulomb para la fractura, ¿no? Eso, por ejemplo, aquí nosotros no vemos esa parte de la fractura, ¿no? El círculo de Moore, como... Entonces, estamos claros porque ese es otro proceso, entonces eso hay que entender un poco, porque a veces pensamos que el terremoto lo podemos modelar como una fractura. No es que no nos interese esa fractura que a veces que ocasiona generalmente las diaclasas en las rocas, ¿no? Pero eso vale la pena insistir, no es que no nos interese eso. Sí, es importante, pero aquí queremos ya pasar directamente al terremoto, ¿no? Al sismo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Estamos considerando que aquí hay un sismo. No es simplemente que el material se fracturó, no, aquí hubo un sismo, hubo un desplazamiento. Recuerden que hay viene la idea, un desplazamiento a velocidad uniforme, velocidad constante. Eso nos ha permitido aplicar las teorías básicas de la física y llegar a esta expresión para el esfuerzo, ¿no? Que es el que vamos a obtener. Porque aquí también el reemplazo y la obtención de los valores, pues también es interesante, ¿no? Para saber qué mismo es lo que debemos reemplazar ahí. Estamos claros, ¿no? Entonces verán, ¿no? Todo esto, lo que interviene en realidad es el coeficiente de rozamiento, Fs, la densidad, la gravedad, verán que esto no era la profundidad de la falla, la presión de poros, PW, y nada más, ¿no? Entonces, les ven, es una vez más, dicen, con esto es suficiente para encontrar el deviatórico en una falla, ¿no? Que me puede servir luego para predecir. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es, recuerden, este coeficiente estático, ¿no? Y además que estamos haciendo una aproximación la primera aproximación, que es, ¿qué cosa? Que el terremoto se produce a velocidad constante, ¿no? Lo cual obviamente no es cierto. No es cierto. No solamente hay un rozamiento dinámico, para un rozamiento estático, también hay un rozamiento luego dinámico. Y además hay una aceleración, ¿no? Porque luego del movimiento se empieza a desacelerar, no es que eso sigue así con una misma velocidad, ¿no? Pero como les digo, la idea es que esto por algo se estudia, esta teoría de Anderson, es la teoría básica de las fallas, la más fundamental. Desde son principios del siglo XX, todas las operaciones que hemos hecho, ustedes las conocen. Quizá lo más nuevo que hemos utilizado son las fórmulas de rotación. Esto yo sé que no se utiliza mucho, pero
tampoco son complicadas, ¿no? Son parte de esas matrices de rotación que ustedes veían en álgebra lineal. Nada más. Esa parte no. Pero el resto eran derivadas, reemplazos, fórmulas trigonométricas. Aquí decíamos, reemplazamos la tangente con el ángulo complementario. Luego aquí esa parte obviamente no la hice, es que es reemplazar el seno y el coseno que estaban en la fórmula original por la tangente, ¿no? Escribir en función de la tangente, se va a simplificar todo eso y me va a quedar solamente en función del coeficiente de rozamiento. ¿Sí ven el ángulo ahí? Obviamente el ángulo ¿dónde está? Pues está acá, ¿no? Aquí me va a dar el ángulo. Ahora, ustedes ven qué quiere decir acá. Lo que quiere decir es que el ángulo de buzamiento de una falla depende únicamente del coeficiente de rozamiento. Eso es lo que me dice esta fórmula de acá. También vale la pena subrayar, ¿no? ¿Sí? Esta me dice, según la teoría de Anderson, el ángulo de buzamiento que tengo que despejar de ahí, es decir, reemplazo el coeficiente de rozamiento, sea positivo o negativo, saco el arco tangente, divido para 2 y tengo el ángulo de buzamiento. ¿Qué me diría esta aproximación tan simple? Pues que nada, simplemente yo midiendo el ángulo de buzamiento ya conozco el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Lo cual obviamente es una aproximación muy grande. La idea es al revés. En realidad yo mido el coeficiente de rozamiento de las rocas y luego voy a tratar de encontrar el ángulo, dependiendo, verán que no va a salir lo mismo, porque una cosa es calcular el arco tangente positivo y otra cosa es calcular con el arco tangente negativo, ¿no? Entonces necesito ver para falla normal y para falla inversa. Entonces, lo interesante aquí, empecemos la discusión, si ustedes quieren, de esos valores con el coeficiente de rozamiento. Entonces, ahí más bien lo que me gusta mostrarles, en este caso, es la misma página del libro de Turcotte. Bueno, hay otros, pero veamos exactamente lo misma página dinámica. Yo creo que es más fácil. Como siempre. Sí, preferible, porque claro, la otra la pueden revisar directamente en el libro, ¿no? Pero veamos otra referencia nada más para que vean de qué es lo que queremos un poco insistir aquí. Mm, Este realmente no me va a dejar.
Ni modo. Queríamos ver si había otra referencia, pero no, estrictamente de... Esto lo pueden ver en el texto, creo que es la que está más clara. Por si acaso verán que aquí en el libro, ustedes se dieron cuenta, hicimos un salto, ¿no? O sea, no seguimos verdaderamente, porque ahí saltamos toda una parte nosotros y vamos a parar en otro lado, que en realidad es el capítulo 8, ¿no? ¿Verdad? Luego tenemos que regresar un poco. Entonces, en el capítulo 8, les digo, la idea sería que ustedes mismos puedan verlo, ¿no? En el texto. Este gráfico del, del capítulo 8, estamos en la página 392, es el gráfico 8.7. Ustedes pueden ver las diferentes mediciones del coeficiente de rozamiento, ¿no? Que se ha puesto un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial y se va midiendo la pendiente de las dos del coeficiente de rozamiento. Entonces ustedes pueden ver que como la pendiente de esta recta, la gran cantidad de rocas caen siempre en el mismo valor. Es lo interesante de este gráfico. Que todas las rocas, no hay una que salga por acá y otra por acá, no, todas salen más o menos en este mismo valor. Entonces, la gran cantidad de minerales, de rocas sobre todo, porque aquí hay varios, ¿no? ¿Sí ven? Se caliza, arenisca, granito, cuarzo, grano de orita, gneiss. Hay varios tipos de rocas y la gran mayoría caen en el mismo valor, con el mismo coeficiente de rozamiento. Entonces, algo interesante, ¿no? Que a pesar de la diversidad de las rocas, todas tienen el mismo coeficiente. Siempre obtenemos esta línea con la misma pendiente. No digo que quería mostrarles otra referencia, pero creo que esa es la más clara en el libro mismo. Entonces, eso hace que, en realidad, este coeficiente de rozamiento estático no dependa del tipo de material que estoy considerando, ¿no? Porque ahora la idea sería que voy a reemplazar estos valores. Voy a tratar de borrar todo esto. ¿Sí? Si bien es algo que aparentemente no esperaría, ¿no? Que en la enorme cantidad de rocas que uno tiene, y ahí empezamos a ver el problema de esto del rozamiento, ¿no? Porque en principio diríamos, pero hay muchísimo tipo de rocas, la composición es muy diferente, el rozamiento debería variar bastante. No, ¿sí ven? Generalmente tienen, obviamente verán que aquí estamos pensando, es lo que hay que pensar, verán que cómo se han hecho estas mediciones del rozamiento, es otra cosa. No es que simplemente cogí dos rocas y las llevé a tratar de ver cómo interaccionan. No, la idea es que cogí una roca, preparé unas muestras, unos planos, obviamente. Entonces, si yo cojo una roca con otra roca, pero ya preparada en forma de planos, le hago unos esfuerzos tangenciales y normales y mido el coeficiente de rozamiento estático, ¿no? Pues sale el mismo, prácticamente el mismo para todos, ¿sí? Entonces, estamos claros, verán, eso significa, ¿no? Eso es lo que estamos esperando. Y ese es el problema con esta aproximación, porque entendemos que a nivel de la falla, no es que va a haber, o sea, dos planos exactos que están moviéndose el uno respecto al otro. No es como en el laboratorio. La aproximación del laboratorio es demasiado grande. De todas maneras, como digo, de todas maneras, por eso estudia la teoría de Anderson, sí nos da unas predicciones interesantes. Entonces, el coeficiente de rozamiento aproximadamente vale para todas las rocas 0,85. Pero ya nos da una idea del problema del rozamiento, ¿no? Que no esperaríamos eso, no esperaríamos que si hacemos con una arcilla nos salga diferente o muy diferente a lo que si hacemos con una caliza o muy diferente a un granito. Pues no, al contrario, sale prácticamente el mismo coeficiente de rozamiento estático, ¿no? La densidad, obviamente, como estamos tratando con rocas en la corteza,
Vemos que estándar tiene este valor de densidad. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos aquí obviamente no nos van a dar directamente la presión de poros, sino que la presión de poros la podemos encontrar como ρ, G, Y. Nada más que vamos a utilizar ahora el ρ del agua, ¿no? Conocemos. El ρ del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. El G, bueno, el G, creo que el valor estándar de velocidad, de aceleración de la gravedad, 9.8 o 10, si ustedes quieren hacer el cálculo para que repitan un poco y puedan ver utilizarlo. Todo el orden de la aproximación no hace mucha diferencia, ¿no? Pero estamos claros, ¿verdad? Vamos a reemplazar. Si quieren, bueno, vamos a empezar por partes. Vamos a poner los valores primero, ¿no? Tenemos el coeficiente de rozamiento, la densidad de las rocas, es decir, esta. Para esta, en cambio, utilizamos la del agua. ¿Qué nos falta? Pues me falta este dato. ¿Sí? Entonces pueden decir, es que este es el dato que es importante. La profundidad de la falla, ¿no? Y más que de la falla, de la, pongamos bien, de la ruptura, ¿no? ¿Dónde se rompe? Pues verán que no toda la falla se va a romper, ¿no? Depende también de la profundidad donde se rompa, va a depender esto. Ese es un problema, ¿no es cierto? ¿Cómo encontramos esa profundidad? Generalmente esa profundidad la podemos ver por alguna técnica geofísica, ¿no? Entonces por eso hacemos geofísica en las fallas, para ver qué profundidad tienen, profundidad promedio, porque la observación en superficie la podemos hacer, pero en profundidad es importante conocer eso, porque esto va a determinar este tipo de valores. Entonces es todo lo que necesitamos, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que necesitamos para encontrar estos dos casos. Hay dos casos, ¿no? Entonces el caso de falla normal, recuerden, para falla normal, empecemos por la falla inversa primero, ¿no? Que es cuando escojo positivo. Falla. No, esto ya no tiene tinta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Verán que voy a reemplazar positivo, positivo, negativo, con todos esos valores de ahí. ¿Y qué me va a dar? Obviamente me va a dar que el ángulo en una falla inversa, con esos valores que está ahí, me va a quedar... otra cosa ahí por si acaso, verán que si estoy poniendo la profundidad en kilómetros, aquí sí importa, ¿no? Este tendría que ponerle en metros, ¿sí? 5000 metros, para que todo esté en el sistema internacional. Me va a dar 24.8 para la falla inversa. Y si reemplazo acá en el deviatórico, me va a dar 305 megapascales. Y para la falla normal, el ángulo, en cambio, ahora me va a salir. Verán que, insisto, ¿no? Acá va a salir diferente. ¿Por qué? Es uno de los ejercicios que yo siempre les pido que hagan, porque a veces pueden tener dificultad en utilizar esos pequeños detalles de sus calculadoras. Pues, ¿verdad? ¿No? Que hay que reemplazar negativo aquí, entonces reemplazo menos 1 sobre 0,85, calculo el arco tangente, ¿no? Eso generalmente me va a dar un ángulo negativo, pero entonces no me interesa el negativo, me interesa restarlo, ¿no? Restarle 90. Y ahora sí divido para 2, y ese es el ángulo que me va a dar en la falla normal. 65.2 grados. Y el deviatórico, eso creo que
Justamente a veces sabíamos poner como ejercicio, pero si no, déjenme ver si sale acá. Menos 65. Sí. Con las justas me alcanza ahí, ¿no? Entonces, sí quiero dejarle ahí las ecuaciones. Menos 65 megapascales. Entonces, lo único que en realidad cambiaría de acuerdo a esta teoría de Anderson, de acuerdo a si queremos aplicar esto, ¿sí? Si necesitamos, salimos al campo, queremos aplicar esto, ¿qué es lo que nos interesa? Pues nos interesa esto de aquí, la profundidad de la falla, porque todo el resto son valores estándar. ¿Sí? Depende de la profundidad de la falla, donde se ha roto. Entonces, para eso necesitamos justamente tener una imagen de esas fallas, ¿no? Cómo las podemos tratar de ver, esas fallas en profundidad. Entonces ahí es donde viene la necesidad de utilizar métodos geofísicos, porque generalmente solamente por ejemplo, por perforaciones no es tan simple de ver, ¿no? Entonces, como digo, si queremos aplicar esto a una falla que veamos en el campo, ¿no? Entonces, obviamente, necesitamos hacer geofísica, y es por eso, por ejemplo, que algunos de sus compañeros comenzado a hacer estudios con nuestros equipos de geofísica sobre ciertas fallas específicas, ¿no? que podemos tener. Entonces, como les digo, el parámetro ahí a determinar es la profundidad. Entonces, verán, aquí justamente coincide, ¿no? Verán que aquí me sale el esfuerzo en una falla inversa, 305 megapascales positivos, es el deviatórico. En cambio acá, obviamente, como debía ser, es una falla normal, el deviatórico me sale menos 65 negativo. Lo que sí vemos es que el buzamiento, ustedes ven que la falla normal, el buzamiento de la falla normal, siempre va a ser mayor que el buzamiento de la falla inversa. Entonces, es otra forma de, cuando yo encuentro fallas, porque verán que les digo, no, en el campo no es que vamos a ver exactamente, saber directamente si es una falla normal. A veces no podemos determinar. Pero a veces sí podemos determinar el buzamiento de los estratos. Y en función del ángulo, ¿sí? Si nos sale un ángulo pequeño como este, ¿sí? Sabiendo la profundidad obviamente, podemos saber si se trata de una falla inversa o de una falla normal. Entonces, esa es la utilidad de la teoría de Anderson. Entonces, muchas veces eso es lo que se trata de hacer, para determinar si estamos en una región de falla normal o falla inversa. Ahora, nosotros en nuestro caso no hay tanta discusión, porque la mayor parte de fallas, ¿se acuerdan que vimos en el mapa? Pues la mayor cantidad tenemos esfuerzos de compresión y hay muchas fallas inversas, ¿no? Pero hay fallas pequeñas, ¿sí? Que se ven en el terreno, que esas no están determinadas. Y uno de los trabajos precisamente de ustedes es ese, ¿no? Saber decir, aquí hay una falla, ¿qué es? ¿Normal, inversa, de rumbo? Ahora, esto también se puede desarrollar para la parte de falla de rumbo de strike slip, pero pues bueno, esa parte no lo vamos a considerar, ¿no? Pero por si acaso también puede. En realidad lo que hacemos esto es para introducir los conceptos fundamentales básicos que vamos a utilizar ya en la siguiente teoría, que es la teoría de lo que se conoce como el stick slip, que tiene nombre parecido a strike slip, ¿eh? O modelo patín resorte que se llama, o deslizamiento y resorte, deslizador y resorte, eh, que es la siguiente aproximación que podemos hacer para entender los terremotos, ¿no? Entonces, esta es como les decía, la teoría fundamental, la de Anderson. Recuerden cuáles son las simplificaciones importantes aquí. Pues aquí solo hay perdón, hay coeficiente de rozamiento estático. No hay coeficiente de rozamiento dinámico, ¿no? Hay todavía algo más que nosotros debemos agregar. Y hasta ahí llegaremos, ¿no? Porque obviamente la idea es que, como la idea de entender y modelar un terremoto o un sismo, es un problema todavía abierto, ¿no? No se ha resuelto totalmente. Pues siempre habrá mejores modelos que vayan apareciendo, ¿no? Pero de todas maneras, para tener una idea de lo que estamos hablando, esta profundidad de la falla, eso sí conviene que les muestre.
para tener una primera idea de qué estaríamos hablando de como profundidad de la falla. Fallas. Y de hecho aquí, bueno, vamos a ver que es una falla strike slip, una falla de rumbo, ¿no? Pero sí nos sirve porque podemos entender un poco a qué nos referimos con esta, o cómo encontramos esta profundidad de la falla, ¿no? Entonces, en el caso que yo trabajo, pues esto lo hacemos por tomografía sísmica, ¿no? Entonces, la tomografía sísmica es que entendemos que ha habido otros sismos en la falla, no, no estamos esperando que algún día haya uno, bueno, tenemos que ser, ya ha habido algunos sismos, y podemos ver esa acumulación de sismos históricos en la falla. Lo importante es localizarlo bien. Pues una vez que hemos localizado eso, utilizando tomografía sísmica, si bien este sería el caso, no sé si ahí lo están viendo, de este segmento de la falla Tanga, ¿no? ¿Sí? Que está por acá en la transición entre la parte de la cordillera y toda la parte de la zona de la costa, ¿no? Ustedes ven que en algún momento vemos esta acumulación de sismos, el más grande. Entonces, esta imagen que les estoy mostrando acá, ¿sí? Es lo que me va a permitir a mí determinar cuál es la profundidad de la falla. Entonces, ustedes ven que cada uno de esos puntos que están ahí es un sismo, un terremoto que se ha producido y nosotros al relocalizarle hemos visto que aquí esta acumulación nos indica que aquí hay una falla muy activa, ¿no? La pregunta es que verán que hay varias profundidades, igual verán aquí la escala de profundidad. La escala que me interesa es la profundidad de la superficie, de la topografía, que es de esta línea que está por acá. ¿Sí? La topografía. ¿Cómo se ve respecto a la profundidad de los sismos? Entonces pueden ver que hay diferentes profundidades de los sismos. No es que hay uno solo que se produce ahí y ese me va a dar la profundidad de la falla. Entonces ¿qué debo hacer? Pues la solución es hacer un promedio. ¿Sí? Entonces ustedes ven más o menos aquí la escala, esta escala es una escala relativa, ¿no? Verán que el cero está acá. Entonces aquí mi superficie está más o menos a unos, qué sé yo, 5, 8 kilómetros, ¿no? En esta escala, y esto se va 8, 15, 15, 16. Entonces, entre 8 y 16, todo esto mide 16 kilómetros. En todos estos 16 kilómetros se producen los sismos de la falla Payatanga. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entre 8 y 16 kilómetros. Entonces, obviamente, si yo quiero, ¿cuál es el valor de Y que le aplicaría ahí, en este caso de esta falla? Pues tendría que hacer un promedio o expresar los dos extremos. Es decir, en el caso de un sismo muy superficial, ¿no es cierto? Que no me interesaría tanto porque en ese caso, bueno, aquí este Y se hace cero, cero, todo esto se hace cero, todo esto se hace cero, me va a salir cero, ¿no? Tiene que haber siempre una profundidad en este caso, en este modelo de Anderson. Entonces podría yo expresar como una profundidad media, es decir, si aquí está 8 y aquí está 16, pues simplemente saco el promedio, ¿no? Es decir, entre 8 y 16 sumo los dos, 24 dividido para 2, bueno, 12. ¿Sí? La profundidad media es 12 kilómetros. ¿Qué es lo que reemplazaría aquí? Para mí, mi Y. Y con eso podría
encontrar el deviatórico de una falla. Ahora, obviamente, ustedes dirán, pero en este caso no es, no es ni normal ni, no es ni normal ni inversa. Bueno, también se puede hacer, como les digo. En este caso sabemos que es una falla de tipo strike slip. De hecho, es de extraño, ¿cierto? Pero como les digo aquí, les muestro esta imagen más bien porque es una de las que más clara se ve estos sismos de acá, ¿no? ¿Se ven? Cómo se van en profundidad para determinar esa profundidad de esta falla específicamente, ¿no? O de este segmento de falla, una vez más, porque bueno, la falla es lunar, aquí lo que nos interesa es que de todo ese segmento hay una parte que está activa. Entonces, esto sería una manera, ¿no? Tenemos muchos registros sísmicos, los hemos relocalizado haciendo una tomografía y podemos obtener esa imagen, ¿no? Con nuestra tomografía. Eh, Obviamente no siempre vamos a tener tantos sismos, entonces tenemos que buscar otras posibilidades. En ese caso tenemos otro, a ver, déjenme ver dónde está esto. Eh, eh, por acá. Estudiantes. O sea, esto es que hemos trabajado ya con algunos de sus compañeros, cosas que hemos trabajado con ellos. Me interesa mostrarles es la bibliografía, ¿no? Eso es lo que queremos mostrarles. Claro que sea más nuevo, porque si no las imágenes muy antiguas como que no se ven muy bien, ¿no? Parece que es esta. No, este es un volcán. No, eso no nos interesa. No, este no. No, esto es para el karst. Ah, ya, por ejemplo, este, ¿no? Septiembre de 2016. ¿Sí? Fallas estructurales de una formación terciaria. Entonces, obviamente, esto, pues no, si vamos a los sismos, no nos va a interesar tanto, ¿no? Porque si es una formación terciaria, pues nosotros buscamos más lo del cuaternario. Pero bueno, más bien las imágenes son las que quiero mostrarles, cómo se hace el experimento sísmico. Y luego, pues, este es el resultado. ¿Sí ven? Ustedes pueden ver que aquí se han determinado, estas serían las fallas en superficie, cada una de estas fallas. ¿Sí? Estas fallas de acá. Y ahora nosotros en profundidad podemos ver exactamente en función del estrato en que estemos buscando la profundidad de la falla, si queremos aplicarle esta teoría de acá, ¿no? Entonces, toda la falla sería todo esto. Obviamente en este caso, si ven que es bastante más, mucho eh, mucho más aproximado, ¿no? Simplemente lo trazan como una línea recta,
Pero la parte activa de la falla es la que nos gustaría justamente determinar y eso dependería precisamente de cuál de estos estratos es el consideramos que se va a empezar a romper. Entonces, de todas maneras, digo, la idea más bien es mostrarles cómo a partir de estas imágenes nosotros podemos estimar esa profundidad. Y en este caso estoy hablándoles de la sísmica, ¿no? Obviamente hay otras técnicas también del, geofísicas que me van a permitir encontrar ese valor de Y. Entonces, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? La teoría de Anderson, lo que hemos visto el día de hoy. Como les digo, es una primera aproximación a las fallas. Quizá, no sinceramente, de aquí lo que más que los valores, que al final lo puedo calcular, pero lo interesante quieren de recalcar es esto, ¿no? Que experimentando sobre las diversas rocas, el coeficiente de rozamiento sale prácticamente el mismo, ¿no? Lo cual, como les digo, ya nos da una idea más bien de que algo, cuando algo parece tan simple, es que en realidad esconde algo que hay una complicación adicional. Porque esperaríamos que dependiendo del tipo de roca, porque si ven que esto no depende del tipo de roca, pues sí, depende del tipo de roca, bueno, puede depender la densidad, pero igual esas densidades son muy estándar. ¿Sí? Sea de las rocas de la corteza son muy estándar. Podríamos cambiar ahí, ¿no? Dependiendo. Es que la falla está dentro de una caliza o si la falla está dentro de un granito. Por ejemplo, obviamente aquí cambiaríamos este valor, pero no va a variar tanto porque las densidades son bastante similares. Entonces esperaríamos que la diversidad de comportamiento en los terremotos que observamos esté dado por el rozamiento estático, pero no es así, porque cuando hacemos el experimento una vez más en el laboratorio, pues nos sale que es prácticamente el mismo coeficiente para todos, ¿no? Como les digo, aquí hay unos valores que igual nos dan una idea de los órdenes que podemos encontrar, tanto de los ángulos de buzamiento para una falla inversa, alrededor de 25 grados, y para una falla normal en el orden de los 65 grados. Es decir, son predicciones de este modelo que sí se corroboran con la realidad. Y lo mismo estos esfuerzos de acá. ¿Sí? Entonces, es por eso que el modelo se estudia y el modelo es aplicado, a pesar de todas las simplificaciones que hemos venido haciendo. Entonces, estamos claros hasta ahí, porque la siguiente sería ya, tenemos que pasar al otro modelo, ¿sí? Al que sería ya el modelo eh, final que nosotros veríamos, digamos, final en función de que no, no nos, tampoco podemos ir más allá, porque pues obviamente estamos haciendo una formación de pregrado, nosotros no vamos a avanzar más sobre, la, sobre los modelos, pero el siguiente sí ya nos dará algunas especificaciones que podemos utilizar, ¿no? Pues verán que el tiempo que nos queda pues es el adecuado, es decir, tendríamos todavía 3 clases completas sin ningún problema la siguiente semana. Una de las tareas, una vez más, recuerden que está anotado por ahí, será considerada como examen, pero que son las tareas que estamos haciendo, simplemente que sí tenemos que detallar eso como un examen. Y luego, pues, recuerden que todavía nos queda una semana luego de marzo adicional, entonces en tiempo estamos sin ningún inconveniente para seguir avanzando en esta cuestión del fallamiento. La otra cuestión, porque antes de pasar al siguiente tema, es mejor eh, seguir revisando todo lo que tenemos aquí. Vamos a volver a esta herramienta que les estaba diciendo. Como les digo, puede haber muchas, ¿no? Pero sinceramente esta es la que me parece, como siempre a mí, sobre todo a nivel de animaciones.
porque hay un concepto adicional que también vale la pena ver aquí. Bueno, ese creo que es más fácil. Yo lo había sacado de aquí mismo de esta página, pero ¿por qué vamos a estarlo buscando? Yo lo había puesto alguna vez en el canal donde estamos subiendo los videos, pero sí vale la pena mostrarles. O sea, ustedes lo van a ver por ahí, ¿no? Pero sí es bueno mostrarles ahorita qué es lo que es el rebote elástico, que se llama, ¿no? Obviamente esto está dado para ya les voy a mostrar la pantalla, ¿no? Está dado para un sismo de subducción, pero igual funciona para todos los demás sismos, ¿no? Entonces, por favor, les muestro esto. La pantalla otra vez. Porque la idea tampoco es seguir lanzándonos a las ecuaciones. Más les digo, la idea es más bien, porque bueno, ahorita podríamos comenzar a ver el siguiente modelo, no vamos a terminar, pero en este caso, como siempre es preferible utilizar otras herramientas, porque tampoco es cuestión de ecuaciones, ecuaciones. Una forma de variar esto aquí, necesito sería que plantearles que ustedes hagan en la tarea este momento sobre sus calculadoras, comprueben todo esto, pero pues no lo podemos hacer, ¿no? Por las eh, implicaciones que estamos considerando, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía, el rebote elástico, ¿dónde está? Se me perdió, se pasó a la siguiente. A ver, ahí estamos viendo la pantalla, ¿no? Sí, estamos presentando. Entonces, es un video muy corto, ¿no? Justamente sacado de estas páginas. Esto está igual digo, ¿no? Sí, ven, es muy pequeño, ¿no? Esto es para un terremoto en la zona de subducción. ¿Sí ven? Comienza el terremoto, comienza la deformación, la tensión se incrementa en la zona de placas, ¿sí? La deformación se incrementa acompañada de un levantamiento del fondo. ¿Sí ven? Aquí dice seaward of se levanta el fondo. Y en cambio la parte que está más atrás va a bajarse, ¿no? Hay una subsidencia, como dice aquí, esta parte. La depresión o subsidencia de lo que está tierra adentro, ¿no? Entonces, si ven, aquí, por eso, les insisto, porque a pesar de que simplemente podría ser el ejemplo de un tipo de falla específico, pero más que eso es para entender toda la parte de la deformación que también se produce en el terremoto. Entonces, ustedes ven que hay esta deformación previa al terremoto. ¿Sí? Continúa, se produce el terremoto y bueno, aquí si ven que inmediatamente se libera esta, esta deformación que estaba acá y ahora esta parte de acá abajo entra en la zona de subsidencia y esta otra parte acá se levanta. Entonces verán que esa parte en sí no es el terremoto, ¿no? El terremoto se produjo aquí, pero hay todo este movimiento adicional de las zonas, ¿no? Entonces es lo que se conoce como el rebote elástico. Entonces veamos otra vez, ¿no? Entonces se incrementa, está bloqueado. Sigue incrementando, en algún momento hay el terremoto y se libera y hay lo que se conoce como un rebote elástico, ¿no? Es el elastic rebound. Bueno, acá igual verán que está, de hecho yo le puse estas leyendas en español acá abajo.
para que se entienda, porque lo que está escrito acá, por si acaso, ¿no? Como les digo, es una de las, es para un tipo específico de terremoto, que sería un terremoto de la zona de subducción, pero pues nos puede servir para entender que siempre hay este fenómeno, ¿no? Del rebote elástico, ¿no? Que es lo que también interviene en nuestros terremotos, ¿no? ¿Qué más les podemos mostrar acá de estas animaciones? Como digo, son muy simples, pero siempre ayudan. Es mejor que simplemente que me escuchen a mí, a veces un gráfico. Ahora, hay varias aquí, ¿no? Sí, que hay varias, pues no todas nos van a interesar inmediatamente. Todavía no queremos ver nada de esto de acá. Aquí, esto era él. No, eso como siempre es más fácil buscarlo acá. Sí, esto está aquí mismo, ¿no? Pero a veces es más fácil encontrarlo acá que encontrarlo en YouTube que encontrarlo en la propia página, ¿no? Porque sí, que los buscadores son mucho mejores. Entonces, para ir terminando nuestra clase de hoy día, avancemos una primera idea de lo que veremos en la siguiente clase del día lunes. ¿Cómo vamos a complicar este modelo de acá? Bueno, aquí tenemos una primera animación. ¿Eh? Le conocen esto como la máquina de los terremotos. Entonces, ustedes ven que hay dos bloques unidos con unos elásticos, ¿sí? Y estamos tirando de los elásticos. Y ustedes ven cómo la deformación con el tiempo, cómo va cambiando, ¿no? Entonces, ustedes ven que aquí viene el problema de la fuerza de rozamiento. Verán que hay un rozamiento aquí específico entre estos bloques, por ser de madera, con una lija acá abajo. No es que los tiramos con cualquier cosa, los tiramos con un elástico. Eso se acumula y de repente se libera esa tensión. ¿Sí? Y cada vez que se libera esa tensión, pues consideramos que hay un terremoto, un sismo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay otro. Bueno, le voy a quitar el sonido. Entonces, si ven, aquí está explicando que he construido el modelo utilizando una lija con una madera, ¿no? Ya es algo que se puede hacer, ¿no? Para demostrar esto generalmente. Estamos poniendo otra lija por acá, ¿sí? Porque tiene que haber un rozamiento. Y ahora vamos a proceder a tirar esto de acá. Entonces, verán, esto es para el siguiente modelo, porque aquí ya vamos a ver que ya no hay una velocidad constante, ¿no? Entonces, vamos a tirar, pero no con cualquier cosa, sino que lo tiramos con un elástico. Y ustedes ven que los movimientos son bastante aleatorios, ¿no? No son los mismos. Entonces, ahí vemos de esa aleatoriedad, esa dificultad de predecir de los terremotos. Igual, puede decir, la gente dice, no, pero es que este es un modelo muy simple, ¿cómo eso va a explicar un terremoto? Bueno, es una aproximación importante que tenemos, digamos, hasta ahora una de las mejores que tenemos, que incluye básicamente todos los elementos que vamos a tratar de mostrar en ecuaciones de lo que está haciendo acá el investigador, ¿no? Mostrándolo ahí en una clase. Pues lo mismo vamos a tratar de ver con las ecuaciones la clase siguiente. Me parece importante avanzar al menos en esta parte, mostrándole los videos. Seguramente la siguiente clase también veremos otra vez esto, porque hay varios, ¿sí? Les muestro estos dos, que es una experiencia que ustedes ven, se puede repetir tranquilamente, ¿no? Y digo, la idea es que ahí esa tensión que estamos aplicando, la podemos controlar, la podemos medir. El peso, la masa de estos bloques también lo podemos, ¿sí? Pero el rozamiento en sí, sí que se produce, ustedes ven que no es uniforme. Es decir, cada vez que hacemos el rozamiento, cada vez que hacemos la experiencia,
el movimiento, por lo tanto, el terremoto que se produce es diferente, ¿no? ¿Ven? Hay terremotos grandes, pequeños, ¿eh? Nunca regresamos a tener el mismo comportamiento, a pesar de que estemos aplicando los mismos parámetros. Y eso es debido a esa aleatoriedad propia de las fuerzas de rozamiento. Bueno, aquí hay muchos otros, ¿no? Pueden ver, este es el del iris otra vez. ¿Sí? Nos tenemos muchos experimentos que se pueden revisar sobre este siguiente modelo, que sería el modelo STIC. STIC significa pegado y SLIP, que significa deslizamiento. En el modelo STIC-SLIP. Generalmente no hay que confundir con el strike-slip, de la falla tipo strike-slip, pero puede, les insisto, ser eh, probado a nivel de un trabajo así. Pues otro podríamos tratar de hacer, ¿no? A nivel de exámenes que sean algo un poquito más prácticos. Podríamos plantearnos hacer este tipo de modelos en la casa, ¿no? Verán que necesitamos un bloque, unas lijas. Ahí en realidad esa primera experiencia que hace el investigador solamente tirando con la mano, la idea sería hacerlo, buscar una manera de hacer algo que sea más uniforme, pero bueno, podemos hacerlo con mano, ¿no? Y hacer estos experimentos, por ejemplo, en la casa, hacer unos pequeños videos y hacer eso como, por ejemplo, me imagino, ¿no? Un examen final de esta materia. Eso les dejo como inquietud, no les digo, estoy diciendo que lo vamos a hacer, porque claro, también depende, ¿no? Pues hay que tener una cámara, los elementos yo sé que los van a conseguir, o sea, eso hay en las casas, ¿no? O sea, un pedazo de madera, de alguna manera le fijan a una liga, esas ligas ahí en la casa. Las lijas, bueno, tal vez eso tengan que comprar unas lijas muy finas, ¿no? En una ferretería, puede funcionar. Y bueno, hacer esto para precisamente luego filmar y poder subir, ¿no? Digo, no es que lo vamos a hacer, pero sí, o sea, cosas prácticas también las podemos realizar, ¿no? Porque generalmente la primera cosa que ustedes hacen cuando empiezan a estudiar esto es cogen unos dos bloques de madera y hacen unas fallas de esta manera, ¿no? Pero eso ya es muy básico, ¿sabes? Eso acá eso ya lo pasamos. Eso ya no es tan simple esto, ¿no? El terremoto. Hay cosas. Entonces, si ven, el mejor modelo es el que se explica por estas pequeñas máquinas de terremotos que dicen, ¿no? Esos modelos de stick slip. Entonces, les dejo eso como duda. Piénselo, puede ser. ¿No? Hacer eso como un examen. Obviamente, cada quien debería hacer eso en su casa, subir el video. O sea, es un video igual, ¿verdad? Que no hay que hacer una hora, ¿no? O sea, filmar eso, podemos filmar en unos minutos. Pero la idea sí sería pensar que vamos a subir el video que ustedes hagan al YouTube. Sí, porque no es que vamos a verlo así internamente, no, la idea sería que ustedes puedan hacer eso, explicando un poco el modelo que vamos a ver, como una posible tarea para el examen final. Eh, pero una vez más, eso les dejo la inquietud, porque no todo el mundo, sé, no todo el mundo seguramente tiene como grabar videos, aunque bueno, yo creo que todo el mundo tiene ahora un teléfono al menos para poder grabar. Pero la idea es que quede algo que sí se pueda mostrar, ¿no? No simplemente hacerlo por hacer. ¿No? Y además no poner cosas que no se puedan realizar. Entonces, termino dejándoles esta inquietud, por favor, a ver qué piensan. Entonces, de todas maneras, les volveré a escribir esto para tenerlo como idea, porque, como les digo, de aquí el examen sería, el examen final de esto es tenemos hasta el miércoles, me parece, 17, ¿no? Porque, a ver, sí, miércoles 10, porque el 11 de marzo ya comienza el siguiente módulo. ¿No? Jueves 11 comienza el siguiente módulo. Entonces, el miércoles 10 deberíamos subir nuestros exámenes finales, que podrían ser realizar este modelo en la casa. Digo, las lijas en la ferretería, bueno, cuestan unos menos de $1, ¿no? Pero igual hay que pensar que tampoco es que nos las van a regalar, entonces siempre hay que... Por eso les pongo esto con un tiempo, casi 2 semanas para pensarlo. Eh, les volveré a escribir para que todos estén al tanto de la propuesta, es una propuesta.
veremos si es que es factible hacer esto como examen final. Listo, entonces quedamos hasta ahí. Perdón. Quedamos hasta ahí en esta clase. Y el lunes empezaremos a ver ese experimento que les mostré ahorita en el video, pero ya con las ecuaciones respectivas para el modelo Stick-Slip. Y eso sería lo último de nuestra unidad, para de ahí sí, en la unidad final, pues ya pasar a ver la dinámica de la subducción. ¿Ok? Bueno, si no hay entonces inquietudes, quedamos hasta ahí, ¿no? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.